pymes. Había algunas pymes que estaban contentas ayer en el acto de la UIA, pero no mucho más que eso. Sí, okay. Bueno, Willy, por último, antes de conversar justamente con el señor Berni, mira sí, vos, señor, ¿cómo está la calle hoy, Willy? ¿Cómo está la calle, Willy? La calle está muy preocupada, obviamente. La calle está muy preocupada, no solamente por las cuestiones del bolsillo, que desde luego están, sino por temas, obviamente, certezas que yo te diría que están un poco en discusión, ¿no? Temas básicos de la sociedad, del desarrollo personal, familiar. La calle está preocupada, Marcelo. No sabemos si el año que viene vamos a poder educar a nuestros hijos en la Argentina. Y eso realmente es un tema muy preocupante. Obviamente todo lo que hay alrededor de la seguridad personal y de la seguridad patrimonial, esa es una preocupación enorme que está habiendo. Y el tema de la salud, más allá del coronavirus, esto es lo que planteábamos ayer, Marcelo, hoy, la clase media no tiene garantizada la atención de la salud como la tenía hace 6 meses atrás. Porque la realidad es que la situación está desbordada y si no son cuestiones de urgencia, no hay intervenciones quirúrgicas. Así que es un momento de mucha preocupación, Marcelo, mucha preocupación por el futuro, además del bolsillo. Sin duda. Así está la calle. Bueno, gracias, Willy. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 2 décimas la actual sensación térmica, máxima para hoy 13 grados. Estamos saludando justamente al señor Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sergio, buen día, Longobardi por Mitre, ¿cómo le va? Buen día, señor Longobardi, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo anda? Bien, muy bien, la verdad que bastante recuperado y trabajando ya hace más de 10 días. Bueno, me parece que tenemos 2 problemas, Sergio, si me permite. Uno es lo que está ocurriendo, que es visible, obviamente, y usted lo ha subrayado con todas las letras, y hoy hay imágenes muy elocuentes, ¿no?, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Guernica, en la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo un segundo problema que parece haber una importante discrepancia dentro del gobierno en sus diversas expresiones, nacionales, municipales, provinciales, respecto de cómo, de a qué se debe este problema y cómo debe ser enfrentado. Y yo francamente le digo, Sergio, no sé cuál es el problema más grave, ¿no? Perdón, no le escuché lo último, perdón. No, que no sé cuál de los 2 problemas es más serio, digamos, el problema o el modo de enfrentarlo, ¿no? Sí, la verdad que problemas hay. Usted sabe que esta crisis sanitaria acarrea un problema económico que nadie lo puede negar, y nadie puede negar que un problema económico agrava una situación social. Y no porque hayamos ido a Harvard para llegar a esta conclusión, sino porque simplemente hay que leer los diarios de cada uno de los países que fue afectado, esas potencias que parecían invencibles y cómo claudicaron ante la presencia de esta pandemia. Lo que pasa que a nosotros nos toma con un sistema económico que venía en caída libre y con una situación social no resuelta que por sobre todas las cosas se venía agravando. Nadie puede discutir que, y hablo por la provincia de Buenos Aires porque a mí me gusta hablar por las cosas que sé y no por las que escucho. En la provincia de Buenos Aires el déficit habitacional es un problema a resolver, pero un problema a resolver se debe afrontar con soluciones perdurables en el tiempo y no proponiendo una acción delictiva para resolver un problema real. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay actores dentro de estas tomas que cada vez son más organizadas, hay actores que nada tienen que ver los intereses que representan, que es generar una solución definitiva para la gente que vive en un extremo de vulnerabilidad y por sobre todas las cosas de hacinamiento. Y aparte no podemos ser hipócritas de negar una situación a la cual hemos expuesto nosotros como un problema cuando entendíamos que la provincia de Buenos Aires las condiciones de hacinamiento eran una alerta roja para controlar la pandemia. Entonces tenemos una situación real, una situación que nadie la puede negar. Me parece que cualquier ser humano de bien debe sentarse a pensar cómo, no sé, obviamente que las soluciones mágicas no existen, pero alguna vez se necesitan planes de vivienda que trasciendan los gobiernos, porque es una necesidad real. Ahora de ahí a proponer un delito para atender una necesidad real, me parece que no es lo que corresponde. Sí, no, claramente. Usted ha subrayado algo que en la Argentina es un término que básicamente ni siquiera se usa mucho, que es la idea de la propiedad privada, ¿no? Mire, la verdad que parece un tabú en la Argentina hablar de propiedad privada, ¿no?
Yo creo que cualquiera, no sé si se usa o no se usa, pero yo tengo una función que es defender los intereses de los bonaerenses honestos, que son todos, ¿sí? Y la verdad que el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad, no nos podemos discutir algo que es obvio. Lamentablemente en la Argentina siempre discutimos lo obvio, y eso lo dice, y no porque se me ocurra a mí, sino porque lo dice la Constitución, que es la más sagrada de todas las leyes. Entonces, el problema es que siempre discutimos lo obvio y siempre queremos interpretar algo que es muy tácito. Entonces, la Constitución de la Argentina garantiza la propiedad privada y se acabó la discusión. Claramente. A usted ya mencionó, Sergio, el movimiento Evita, ¿no?, en relación a estos hechos. Sí, mire, hay dos, una de las características que vemos nosotros cuando analizamos el delito es que en esta pandemia fue muy notable cómo el delito avanzó de manera desestructurada y de manera muy sencilla. Usted sabe que los delitos, por lo general, una de las grandes divisiones de los delitos es la complejidad. Salvo el de usurpación. El de usurpación es un delito que cada vez está más organizado, y cuando hablamos de organizado quiere decir que intervienen diferentes actores en la cadena. Ya empezamos a ver abogados, empezamos a ver estudios de contadores, empezamos a ver barra brava, empezamos a ver diferentes actores, y vemos que también hay hombres y mujeres que tienen una necesidad real, que la tienen, que nadie la puede negar, pero que son usados para tomar esas tierras, porque la evolución normal de estos tipos de delitos, porque todos vemos la foto de las carpas ocupando una propiedad privada, pero no vemos después cómo termina. Y así empieza, pero esa gente que tiene necesidad, que vive hacinada, que no tiene posibilidad y recursos para tener su techo propio, la llevan arriada, la dejan 15 a 20 días, y cuando se garantizan la posesión de la tierra, después todos estos delincuentes los sacan a patadas. Y después empiezan los negocios inmobiliarios, y después empiezan las reventas de tierras que ni siquiera tienen título, bajo la excusa de que la usucapión le permite después de 10 años tener el título. Entonces se va generando todo un mecanismo perverso, donde los más necesitados, los que realmente tienen problemas serios de techo, son usados y después son descartados. Y no podemos avalar eso. Somos el gobierno, somos el Estado. El Estado no puede permitir y no puede proponer soluciones delictivas a un conflicto y a una solución verdadera. A un problema de vivienda se lo afronta con planes de vivienda, no proponiendo delitos. Ahora, esto que usted plantea, Sergio, ¿es una idea que tiene consenso o es usted solo que piensa esto? Yo pienso por Sergio Berni. No tenga ninguna duda que si soy el ministro de la provincia de Buenos Aires es porque el gobernador entiende y piensa y comprende la situación. Si no, obviamente ya me hubiera sacado a patadas. Si no pensara como pienso yo, por ahí soy más vehemente. Yo creo que parte de la transparencia que tiene que tener un político, no solamente económica, sino por sobre todas las cosas ideológicas. No podemos decir una cosa frente a un micrófono porque es demagógico, pero después hacer otra cosa. No podemos hoy estar en un lado y mañana estar en otro lado. Puedo estar equivocado, yo sé que usted permanentemente me critica, pero si hay algo que puedo resistir es el archivo de la coherencia. Entonces me parece que la política necesita coherencia. Se ha divorciado de algo que es fundamental: coherencia y sentido común. No hay que ser egresado de una facultad iluminada del mundo para entender los problemas básicos. A problemas complejos como el de hábitat se necesitan soluciones simples, que es hacer vivienda, no proponer delitos. Sí. Fíjese, Sergio, que un tema que nada que ver con esto, pero que de algún modo se conecta porque también parece estar detrás algún ámbito de la política. Usted sabrá que se descubrió el otro día una ¿cómo se llama?
una banda que pinchaba un oleoducto, un caño de YPF, le robaba el combustible, lo refinaban con algún nivel de sofisticación, me imagino, y se lo vendían a estaciones de servicio de sin marca o a productores agropecuarios. Y hoy aparece que detrás de esta historia hay un concejal de Lanús, perteneciente a un tal Movepo, que es Movimiento Peronista Bonaerense, que en este caso adhirió al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, Junto por el Cambio. O sea que finalmente es como todo lo mismo, es decir, es como que sectores de la política marginales están conectados con delitos muy importantes, o toma tierras o robo de combustible de los oleoductos, como en México. Sí, mire, eso es producto de una investigación muy importante que hizo quien está encargado de la seguridad de YPF, con el quien estuve reunido y comprometidos en trabajar y dar la logística para poder resolver este problema que se había detectado. La verdad que el problema existió, la verdad que hay un puntero político, que eso no tiene que... y porque además tenemos otra virtud, ¿no?, en estas discusiones. Es un puntero de Grindetti, Grindetti es el jefe de la asociación ilícita, y la verdad que la política funciona prácticamente de manera gestual, y muchos se atribuyen posiciones políticas que no la tienen. Entonces me parece que cuando a veces planteamos ciertas discusiones de cara a la sociedad, cuando a veces interpelo a la misma política, obviamente que se incomoda, obviamente que no les gusta, obviamente que salen de su zona de confort, pero me parece que hay que interpelar a la política de la misma política, porque son estas situaciones nos hace mal y nos hace mal a todos. Esta situación lo pone en una situación incómoda y no merecida al intendente Grindetti, que seguramente no tiene nada que ver, y no podemos alimentar de la política y seguir porque cuando nosotros desde la política alimentamos de manera a veces hasta inocente aquellos que sabemos que son, en el ámbito de la política se le dice runflerío, cuando nosotros alimentamos estos runfleríos siempre termina mal y siempre terminan en estas cosas. Entonces me parece que la política tiene que darse una discusión hacia adentro, no es todo lo mismo. Y Perón tenía una frase, y con esto déjenme terminar. Perón decía: mire, yo tengo un perro que le puse de nombre León. Cuando lo llamo León, el perro viene, pero yo sé que no es un león. Bueno, hay muchos peronistas que los llamo compañero y vienen, pero yo sé que no son peronistas. Bueno, en la política hay muchos que decimos compañeros, hay muchos, pero sabemos que son punteros, sabemos que se abusan de la gente, sabemos que siempre andan en el límite de la ilegalidad, y eso le hace muy mal a la política. La política no es eso, la política no es repartir planes, la política es generar trabajo, la política es generar industria nacional, la política es generar condiciones de inversión, no es repartir planes, pan dulce y sidra. La política es eso, y me parece que es una herramienta fundamental para transformar las realidades que a veces nos duele, que nos golpean. Pero si la discusión no la damos adentro, estamos en el peor de todos los mundos. Bernie, buen día. Willy Cohen lo saluda, un minuto nada más. Volviendo a la cuestión de las tomas, ¿hubo alguna información en un momento dado de que estaban ocurriendo también ocupaciones de viviendas en el conurbano, en algunos casos desocupadas, en otras no? Me gustaría saber, digamos, si estos fueron episodios aislados, si efectivamente hay un problema desatado en lugares del conurbano y de la provincia en ese sentido. ¿Qué información tiene usted? En realidad, no solamente en el conurbano, sino fundamentalmente en capital. Y cuando yo digo capital, y le digo con total conocimiento de lo que estoy hablando, son bandas, y no tiene que ver con entrar, por el contrario, yo tengo una excelente relación con el ministro de Seguridad de la ciudad, trabajamos todos los días, y la verdad que cuando tengo un problema y necesito que me ayude, siempre está.
esto no tiene que ver con generar comparaciones, porque siempre cuando uno habla piensa que está comparando. El problema es que en la provincia de Buenos Aires, con el déficit habitacional que hay, ya está todo ocupado, no hay más nada para ocupar, o queda muy poquito. Pero sí se da en la capital, sí se da por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos viviendas vacías. Por ejemplo, en la capital no hay toma de terreno porque no hay terrenos. Acuérdese que la capital fue un ejemplo de toma organizada que fue el Indoamericano, 16.000 personas acudieron ahí. Y yo fui el que estuvo ahí 15 días para resolver el conflicto. En la capital hay muchas casas que están sin ocupar, y por sobre todas las cosas hay organizaciones, yo ahora no estoy muy metido en la inteligencia criminal de Capital, pero en la época que tenía la responsabilidad, había organizaciones delictivas muy vinculadas con el crimen, y muchos peruanos, y esto no tiene nada que ver con la colectividad peruana, sino estoy haciendo una descripción de los delincuentes, que tenían la información y a partir de esa información ocupaban viviendas. Por lo tanto, la ocupación de la vivienda es un hecho real. En la provincia de Buenos Aires mucho no se da, no porque no haya esas mafias, sino porque no hay vivienda para ocupar. Hay un déficit habitacional tan grande que ya lo que se tenía que ocupar ya está todo ocupado, pero usted sabe que la posibilidad hacia el ladrón. Y como eso lo tenemos mucho en Capital, esas organizaciones están permanentemente viendo dónde hay una posibilidad para llevar adelante este delito de usurpación. Delito que no se puede llevar de otra manera si usted no tiene una información desde algún lugar clave de saber cuáles son las casas que hace rato que no se ocupan, cuáles son las casas que están debiendo impuestos. Atrás de todo eso hay una inteligencia delictiva que no es casual, y también tiene que ver como un factor, por sobre todas las cosas, agravante de la situación. Sergio, por último, en el terreno de la práctica, ¿no? Sí. Yendo a las políticas concretas, ¿hay algún plan para parar esto? Mire, parar es como un delito, como si dijéramos hay un plan para parar el robo. Sí, es un delito que lleva diferentes actores. Yo más que diría un plan para parar esto, diría un plan para tener una solución. A mí no me interesa solamente pararlo, a mí me interesa tener una solución. Y la verdad que, como vuelvo a repetir, como funcionario de la provincia le tengo que contar que el gobernador y su equipo de trabajo y planificación están trabajando hace ya varios meses en un plan para reactivar nuevamente esta economía que fue que puso también en terapia intensiva a nuestro bolsillo. Entonces, dentro de eso que están trabajando para reactivar la salida de la pandemia, estoy seguro que va a haber propuestas que tienen que ver con soluciones que no son de la noche a la mañana, pero alguna vez hay que poner una piedra fundacional. Alguna vez en la Argentina tenemos que ser capaces de proyectar políticas a largo tiempo. Alguna vez la política